Probando. Ya. Buenas tardes. Vamos a comenzar en la clase de hoy hablando de la literatura de la emancipación. Luego centraremos la atención en Mariano Melgar y los yarabíes. Después nos centraremos en el costumbrismo peruano y a Ascencio Segura con la obra Ñacatita. Primero voy a hablar de modo general de este momento de cambio de la época de la colonia a la época de la república, de manera general, para luego centrarme en respectivos movimientos, épocas y características de las obras y autores. Primero, la literatura peruana de fines de la colonia e inicios de la república tiene un denominador común: la influencia del neoclasicismo. En la época final de la colonia encontramos al neoclásico como un movimiento hegemónico que va a representar un bajo continuo, va a representar un fondo común durante la época de la emancipación. Y entrando en la época republicana, encontramos que todavía sigue influyendo como un movimiento residual que está comenzando ya a desaparecer en el costumbrismo. Y en la época emancipatoria, fines de la época colonial, va a presentirse, va a aparecer los indicios de un primer romanticismo, un prerromanticismo. Para la época del costumbrismo, este prerromanticismo se torna algo más fuerte y va a pugnar con el neoclásico, siendo el costumbrismo un movimiento límite, ya que presenta todavía características neoclásicas, pero ya presenta también las características del romanticismo, que va a convertirse recién en hegemónico a mediados del siglo XIX con la obra de Palma, Salaberry. ¿Está bien? Justamente ese tema, el romanticismo peruano, vamos a verlo en la siguiente clase. Hoy día vamos a tratar lo que te estoy indicando, una época de cambio de la época colonial a la época republicana. Centrémonos ahora en literatura de la emancipación. Durante las últimas décadas de la dominación hispánica, que abarca desde la rebelión de Túpac Amaru II hasta la independencia del Perú, que son, pues, no son 50 años, no llega a los 50 años, el sistema colonial atraviesa por una profunda crisis causada por el descontento ante las reformas borbónicas, acuérdate de las reformas borbónicas, y el surgimiento de movimientos sociales como la rebelión de Túpac Amaru de 1780, que inicia el periodo emancipador. La literatura hegemónica es la neoclásica, dijimos. Recuerda, emancipación no es un movimiento literario, emancipación es un periodo histórico, ¿está bien? Mucho cuidado. En ese periodo histórico, que es algo así como un recipiente, se va a llenar el contenido del movimiento neoclásico que viene de la última etapa de la estabilidad colonial. Desde allí ya había neoclásico. Por ejemplo, en las páginas de Mercurio Peruano y el Evangelio en Triunfo del peruano Pablo de Olavide. Mercurio Peruano era una revista que era publicada por los amantes del país. Esta revista demostraba una actitud ilustrada frente al Perú. Empiezan a revalorar los recursos naturales del Perú y por tanto hay un nacionalismo incipiente, lo que implica pues una idea de nación, lo que implica pues una idea de independencia, al menos ideológica, que luego llevará pues a la independencia efectiva. Emancipación. Cuando se quiebre el sistema colonial, el medio que se difunde las ideas y las letras es la prensa. La prensa, es decir, las revistas, los periódicos, los pasquines, los panfletos que son propaganda política. Predominan en ella los poemas en que advertimos actitudes neoclásicas, tanto en el estilo como en la intención, ya que la principal motivación, finalidad va a ser enseñar, educar, formar al público lector. Eso es una característica eminentemente neoclásica. La poesía de la emancipación centra su temática en la política, por lo tanto sus temas son homenajes patrióticos. Tenemos, por ejemplo, una oda a la libertad de Mariano Melgar, cuando Melgar se entera, como todos los criollos en Perú, se acerca de la Constitución de Cádiz y sobre todo la preeminencia del sentido liberal de dicha Constitución. Esto hace que él se entusiasme y escriba una oda a la libertad. O a los triunfos militares, como es el caso de otra oda importante, la oda a la victoria de Junín de José Joaquín Olmedo, un guayaquileño
que estudió en San Marcos en la época en que no existía Ecuador. Hoy en día los ecuatorianos asumen que es un autor ecuatoriano, también podemos decir que es peruano. Este autor, José Joaquín Olmedo, escribe el lado de la victoria de Junín, también a los héroes, homenajes patrióticos. También se escribe en los temas del paisaje americano, en esta poesía de la emancipación. ¿Recuerdan ustedes, en la época del modernismo había la idea del americanismo, entender a América Latina como un espacio supranacional? Es decir, que tú no eras peruano, argentino o mexicano, América Latina entera era tu patria. Esta idea supranacional ya aparecía en la época de emancipación. Ponte a recordar, Juan Pablo Guiscardo y Guzmán se refiere a los españoles americanos, no peruanos o en su caso arequipeños, porque él era de Arequipa, no era ni siquiera de Lima en sí. Así que él escribe de los españoles americanos haciendo referencia a los criollos. Esto implica una idea de nación, supranación en América Latina. También el indio es un tema importante de esta literatura de la emancipación. Vamos a ver una fábula de Melgar, famosa, que trata el tema del indio y la explotación de él. Se titula El cantero y el asno. Está en la página 223 del libro. Nos dicen ciertas gentes que es incapaz el indio. Yo voy a contestarles con este cuentecito. Bajaba una mañana un cantero rollizo. Cantero se entiende un hombre que explota algún yacimiento de mármol, lo esculpe y lo lleva a la ciudad para vender como instrumento pues, de construcción. En Arequipa eso es muy común, el sillar, ¿ya? Bajaba una mañana un cantero rollizo repartiendo y lanzando latigazos y gritos sobre su infeliz tropa de cargados borricos. ¡Qué demonio de brutos! ¡Qué pachorra! Me indigno. Los caballos son otros, tienen viveza y brío, pero estos no los mueve ni el rigor más activo. Así clamaba el hombre, mas volviendo el hocico, el más martagón de ellos en buena paz le dijo: tras cuernos palos, vaya, nos tienes mal comidos, siempre bajo la carga, y exiges así el brío, y con azote y palo pretendes conducirnos, y aún nos culpas de lerdos estando en ti el motivo, con comida y sin carga, como se ve el rocino, aprendiéramos luego sin corbetas y brincos, pero mientras subsista nuestro infeliz destino, bestia el que se alentara, lluevan azotes, lindo, sorna y cachaz y vamos, para eso hemos nacido. Un indio, si pudiera, ¿no dijera lo mismo? Entendemos que Melgar, al igual que muchos intelectuales de su época, va a ser formado, fue formado por curas en el seminario San Jerónimo, va a ser formado bajo las ideas reformistas. En aquella época los criollos de élite, los criollos de la clase letrada, tenían la idea de que Perú debía ser dominado por ellos y no por los chapetones, los peninsulares que llegaban a Perú. Entonces ellos tenían una idea de mayor independencia, pero sin desligarse del poder español. Esa era la actitud de derecha moderada o izquierda moderada, si quieres, porque había otra actitud que era la separatista, que quería una ruptura radical con la corona española. Esa actitud sí era secreta, sediciosa, subversiva. Esta actitud reformista era un poco más estándar, un poco más aceptada. Melgar tenía esa idea en la primera etapa de su vida, que fue muy corta, recordaremos eso en un momento. Se desarrollan estos temas en la Oda. Ya entendimos, la Oda a la libertad de Melgar, la Oda a la victoria de Junín, por ejemplo, de José Joaquín Olmedo. Los himnos, que es un tipo de Oda también, más breve, más heroico. Panfleto, que es una propaganda política. Epigrama, que es un epigrama, es un poema breve que tiene sentido satírico, ¿está bien? La fábula, ¿qué es la fábula? Una pequeña historia en verso con una moraleja, ¿está bien? Otra fábula nos habla también de la política de la época, y la política es el gran tema de la emancipación, como te estás dando cuenta. Política no solamente es que un político haga propaganda, ¿verdad?, sino que política es en general tratar de lograr que una idea sea aceptada, asumida, y que la gente, en general la población, el público lector, se vaya a sentir identificada con dicha idea. Eso es política en general, manejar el poder social, ¿está bien? Recuerdo mucho otra fábula de Melgar, muy simpática. No está en el libro, así que te lo voy a contar brevemente. Se titula Los tres gatos. Una gata parió tres gatitos. Los gatitos, cada uno tenía una característica diferenciadora. Uno era blanco, el otro era negrito y el otro era manchado, blanco con negro. Sucede que tenían un enemigo los gatitos, tenían un enemigo que era un perro muy feroz. El perro los perseguía. Un día ellos se reunieron, una
una reunión de gatos, y estos gatos decidieron pelear contra el perro juntos, pero debían elegir un líder. Entonces el gatito blanco dijo, bueno, yo debo ser el líder porque mi color me da nobleza, ¿verdad? El gatito engreído. El gato negro dijo, no, porque tu color no tiene poder, yo soy el color serio acá, así dijo el negrito. Y el manchadito dijo, no, porque yo soy el intermedio, yo debo ser el que mande. Y hasta que discutan quién debía mandar, el perro llegó y se los comió a los tres. Esta fábula tan simpática implica una crítica a las clases de la época, porque los criollos, indígenas y mestizos no se juntaban para luchar juntos contra el perro que eran los españoles, ¿está bien? Esto da a entender de que Melgar tenía mucha noción, era muy lúcido en su época, ¿está bien? Bien, ya revisamos las características en sí de la emancipación, centrémonos en Melgar. Ya hemos estado viendo sus fábulas, veremos que Melgar es mucho más que la fábula. Melgar nace en Arequipa en 1790, muere en Humachiri fusilado en 1815, antes de cumplir los 25 años. Procede de una familia criolla humilde, muy humilde. Hay indicios para afirmar la precocidad del poeta. A los 4 años ya había aprendido a leer, nadie le había enseñado y él había aprendido. A los 9 domina el latín con soltura, aparte dominó el quechua. Entre sus traducciones del latín al castellano figura una muy famosa. Te voy a explicar que Ovidio, uno de los 3 genios, junto con Virgilio y Horacio de la literatura latina, Ovidio escribió varias obras. Una de ellas fue una obra bastante escandalizadora en su época, que fue El arte de amar. El arte de amar fue un texto tan pero tan controversial que Augusto, su amigo y protector, se enfureció con Ovidio y lo expulsó de Roma y murió desterrado este autor. Es que el arte de amar enseñaba cómo conseguir amantes a los jóvenes y a las chicas, cómo conservar los amantes que ya tuvieron. ¿Te das cuenta? O sea, que era un libro tremendo para ese momento en que Augusto buscaba la fidelidad conyugal entre los romanos, que estaban muy venida menos. Pero aparte de este arte de amar, él escribió otro texto titulado Remedia Amoris, que es un texto más breve, donde le enseña cómo superar un amor infortunado. Ese texto, Remedia Amoris, lo traduce Melgar del latín al castellano y Melgar le va a llamar el arte de olvidar, ¿está bien? Ese texto es el que traduce, él no tradujo el arte de amar. Recuerda que Melgar se educó con los curitas, ¿qué le iba a decir un cura viéndolo traducir eso? También lo botaban del seminario. Así que Melgar tradujo el arte de olvidar, Remedia Amoris, arte de olvidar. El remedio de amor, el arte de olvidar. No se confundan, hay una clave en la pregunta. Los chicos estaban que confundían, se confundían mucho, así que te lo indico con cierta dedicación. A ver, decíamos, domina el latín desde muy joven, muy chico. Sus estudios los realiza en el convento de San Francisco, en su secundaria, e ingresa a los 17 al seminario de San Jerónimo. Allá en Arequipa en aquella época no había una universidad, no había un centro de estudio superior como acá en Lima, San Marcos. Hoy en día hay varias universidades importantes, la Universidad, por ejemplo, de San Agustín, es una universidad importante allá, pero en esa época no existía todavía. Así que Melgar estudia con los curas en el seminario. Todo el que está en el seminario se forma para ser un cura, pero no todos llegan a ser curas. Así que Melgar no llegó a ser cura, la religión no lo llamó como vocación. Melgar sí tuvo esa formación, una formación de muy alta calidad, y en su condición de becado, porque él nunca tuvo dinero para pagar los estudios por su condición humilde, él a los 20 años ya, todavía siendo alumno en San Jerónimo, llega a ser profesor en San Jerónimo, dictaba cursos de latinidad, de latín y oratoria, y luego llega a enseñar física y matemática. Sé que Melgar era un joven muy hábil, un joven que tenía la confianza para enseñar tan jovencito a muchos alumnos que inclusive eran mayores que él seguramente. Paralelamente a sus estudios y también sus publicaciones que ya hacían revistas de la época, frecuenta las tertulias literarias. ¿Qué es una tertulia literaria? Es una reunión donde los versados hablan de literatura, componen y exponen sus obras. Las tertulias literarias antes eran focos de creación literaria. Él frecuenta esas tertulias y en esa época es que empieza a enamorarse. Todo joven se enamora en cierto momento de su vida, se enamora primero de Manuela Paredes, una chica muy bonita que lo satisface medio año sentimentalmente hablando, y luego está con otra chica que era mucho menor que él tenía ya 20 años y la chica tenía 13. Esta chica se llamaba María, María de los Santos, Corrales y Salazar. Él la va a inmortalizar en sus versos como Silvia, ¿está bien? La va a llamar así con este apelativo bucólico, con este seudónimo pastoril, Silvia le llama. Melgar se enamora mucho de la chica
y llega a cometer el relativo error de pedir la mano. No es malo pedir la mano, lo malo es que te la nieguen, ¿verdad? Y la niegan la mano porque le dijeron que no era abogado, y el papá era un criollo muy ambicioso, así que él quería un profesional para su hija, no un poeta con un futuro incierto, que por más que fuera genio, no tenía dinero. Melgar, entusiasmado con la idea de poder casarse con la bella Silvia, que era una mujer muy atractiva, según cuentan algunos comentaristas de la época, Melgar decide viajar a Lima y estudiar en San Marcos Derecho. 2 años debía estudiar. En Lima, él entra en contacto con las ideas liberales radicales y se convierte de reformista en separatista. Al año regresa a Arequipa, sin título aún, y le niegan la mano, ya que Silvia ya había encontrado un nuevo pretendiente, un capitán español apellidado Amat y León. Este capitán era un hombre pues con mucho futuro, de la nobleza española, y era capitán, así que el papá vio más conveniente que ella se case con él. Y pobre Melgar se quedó sin chica. Esto generó una gran depresión en Melgar. Melgar llega a escribir un poema mostrando todo su dolor y su resentimiento contra las mujeres. Este poema no es de mi predilección, yo nunca me lo he memorizado, voy a leerlo por ánimo puramente didáctico, ¿ya? Está en la página 221 del libro. La mujer, es un soneto. No nació la mujer para querida, por esquiva, por falsa y por mudable, y porque ella es débil, bella, miserable, no nació para ser aborrecida. No nació para verse sometida, porque tiene carácter indomable, y pues prudencia en ella nunca es dable, no nació para ser obedecida. Porque es flaca, no puede ser soltera, porque es infiel, no puede ser casada, por mudable no es fácil que bien quiera. Si no es para amar o ser amada, solo casada, súbdita o primera, la mujer no ha nacido para nada. Bien, obviamente Melgar está exagerando y tenía el corazón hecho añicos. Melgar demuestra con esto que está muy triste y deprimido. Sus familiares le recomiendan alejarse de la ciudad y viajar a la campiña, es decir, a la chacra, y vivir con los indígenas allí. Imagínate pues un joven tan culto, versado en latín, que también sabe su quechua, viviendo con gente muy humilde, sencilla en el campo. Melgar pasó esta etapa de su vida, le ayudó mucho a mejorar, pero aún así él tenía la intención de expresar este dolor, que tenía el deseo de catalizar, purificarse de este dolor mediante la escritura. Los modelos, los moldes neoclásicos no le ayudaban a esta intención. Parece que fue en ese entonces cuando él escucha el jaraui indígena. El jaraui es una forma lírica de la época prehispánica que pervive hasta hoy entre la gente que habla quechua. El jaraui es un canto de amor doliente. Es cuando un joven poeta en quechua expresa su sentimiento de tristeza por la ausencia de la amada. En el jaraui se denomina a la mujer amada urpi. Urpi, urpay significa paloma. La paloma es delicada, tierna y frágil como una chica. O sea, la mujer se metaforiza con la imagen de la paloma y la paloma se va volando del nido y no regresa. Es como que escapara de tu corazón y no vuelve a ti. Esa es la idea de la paloma en el jaraui. Melgar obviamente entendía el jaraui y pensaba, esa es la manera como me gustaría expresar mi tristeza. Pero Melgar no se siente capaz, no es quechua hablante, domina el quechua, pero no es su lengua nativa. Lo que él había escuchado parecido al jaraui era el yarabí. Mucho cuidado que Melgar no inventó el yarabí existía, el yarabí era una especie mestiza, una especie lírica mestiza, que en Arequipa recitaba la gente humilde en las zonas marginales. Una persona de dinero, una persona pues de abolengo en Arequipa escuchaba el yarabí y decía, bueno, ese tipo de manifestación literaria es una manifestación marginal del lumpen, ¿verdad? La gente de malvivir. Yo no escucho eso. Pero Melgar, uno, que era de humilde origen, no era de cuna de oro para nada, y dos, que Melgar era un hombre muy inteligente. Melgar no dice, esto es malo porque tal gente lo recita. No, él supo apreciar la capacidad expresiva del yarabí, que era en castellano, pero tenía como origen el jaraui. El jaraui era indígena y su tonalidad era diferente al neoclásico. Entonces Melgar comienza a escribir yarabíes. Y al hacerlo, él asimila una tradición y culmina la tradición, porque del yarabí popular que él escuchó, como él era un escritor culto, compone yarabíes de más nivel, un yarabí culto, un yarabí melgariano, que viene a ser una mezcla de lírica popular por su origen en el jaraui con la lírica culta, por la formación del autor, que es Mariano Melgar, y hemos hablado de su formación. Melgar llegó a escribir 10 yarabíes.
Vamos a ver unos, por ejemplo, el Yarabí primero, que está en el cuadernillo también, en el libro también, en la página 222. Todo mi afecto puse en una ingrata, y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor no quiero más amar. Juramos yo ser suyo y ella mía, yo cumplí y ella no se acordó más. Mayor falsía jamás hallar espero, amor no quiero más amar. O el Yarabí cuarto, que es un Yarabí muy tierno, donde aparece la influencia obvia del Urpi. Vuelve, que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con afán maligno te pondrán en sus redes mortales atractivos, y cuando te hagan preso te darán cruel martirio. No sea que te casen, huye de tanto peligro. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Melgar demuestra en estos versos mucho sentimentalismo. Aparte está tomando elementos de la poesía popular, sentimentalismo exacerbado, adhesión a las formas populares, son dos características del romanticismo. Obviamente, Melgar en esta etapa ya no es neoclásico, es prerromántico. ¿Por qué no romántico? Porque el romanticismo en la época que compone Melgar el Yarabí todavía estaba empezando a formarse, todavía no era un movimiento hegemónico en Europa, estaba pugnando con el neoclásico, y obviamente no había llegado a España. Así que Melgar no puede hacer algo que no conoce. Lo que él hace es una obra que ya intuye síntomas de lo que luego será el romanticismo. ¿Está bien? Por eso se considera un primer romanticismo o un prerromanticismo, como dice el libro y tú debes recordar para ingresar. ¿Está bien? ¿Qué pasó con Melgar después? Melgar es llamado por la patria, siente el llamado a la patria al pasar una comisión de reclutamiento de la rebelión de Pumacahua por la zona donde... Recuerda, emancipación no es un movimiento literario, emancipación es un periodo histórico, ¿está bien? Mucho cuidado. En ese periodo histórico, que es algo así como un recipiente, se va a llenar el contenido del movimiento neoclásico que viene de la última etapa de la estabilidad colonial. Desde allí ya había neoclásico. Por ejemplo, en las páginas de Mercurio Peruano y el Evangelio en Triunfo del peruano Pablo de Olavide. Mercurio Peruano era una revista que era publicada por los amantes del país. Esta revista demostraba una actitud ilustrada frente al Perú. Empiezan a revalorar los recursos naturales del Perú y por tanto hay un nacionalismo incipiente, lo que implica pues una idea de nación, lo que implica pues una idea de independencia, al menos ideológica, que luego llevará pues a la independencia efectiva. Emancipación. Probando. Ya. Buenas tardes. Vamos a comenzar en la clase de hoy hablando de la literatura de la emancipación. Luego centraremos la atención en Mariano Melgar y los yarabíes. Después nos centraremos en el costumbrismo peruano y a Asensio Segura con la obra Ñacatita, que todavía sigue influyendo como un movimiento residual que está comenzando ya a desaparecer en el costumbrismo. Y en la época emancipatoria, fines de la época colonial, va a presentirse, va a aparecer los indicios de un primer romanticismo, un prerromanticismo. Para la época del costumbrismo, este prerromanticismo se torna algo más fuerte y va a pugnar con el neoclásico, siendo el costumbrismo un movimiento límite, ya que presenta todavía características neoclásicas, pero ya presenta también las características del romanticismo, que va a convertirse recién en hegemónico a mediados del siglo XIX con la obra de Palma, Salaberry. ¿Está bien? Primero voy a hablar de modo general de este momento de cambio de la época de la colonia a la época de la república, de manera general, para luego centrarme en respectivos movimientos, épocas y características de las obras y autores. Primero,
La literatura peruana de fines de la colonia e inicios de la República tiene un denominador común: la influencia del neoclasicismo. En la época final de la colonia encontramos al neoclásico como un movimiento hegemónico que va a representar un bajo continuo, va a representar un fondo común durante la época de la emancipación. Y entrando en la época republicana encontramos justamente ese tema, el romanticismo peruano. Vamos a verlo en la siguiente clase. Hoy día vamos a tratar lo que te estoy indicando, una época de cambio de la época colonial a la época republicana. Centrémonos ahora en literatura de la emancipación. Durante las últimas décadas de la dominación hispánica, que abarca desde la rebelión de Túpac Amaru II hasta la independencia del Perú, que son, pues, no son 50 años, no llega a los 50 años, el sistema colonial atraviesa por una profunda crisis causada por el descontento ante las reformas borbónicas, acuérdate de las reformas borbónicas, y el surgimiento de movimientos sociales como la rebelión de Túpac Amaru de 1780, que inicia el periodo emancipador. La literatura hegemónica es la neoclásica, dijimos.